que todos vean. ¿Vieron todos el video que mandó Luján? Está muy bueno. Yo creo que así con esa simpleza y con algunos términos, bueno, que nosotros no los vemos porque son muy técnicos, pero la mayoría de los términos que usan para la descripción son conocidos por nosotros. Así que me parece interesante ese ejemplo. Muchas gracias, Luján, muy amable. Bueno, doctora. Así que bueno, creo que estos ejemplos nos hacen ver hasta cuánto sabemos, ¿no? Hay unas cuestiones que toman como normal el que relata, que es la bandera del buque. Fíjense que las dos banderas son bandera de conveniencia. Los dos buques con bandera de conveniencia. Una bandera de Panamá, la otra de Malta, o sea, esto ya nos hace ver cómo están los buques, y son buques de gran magnitud que están navegando por el mundo, ¿no? Y uno viene de Sudáfrica, o sea, tienen destinos diferentes y todos los buques con bandera de conveniencia, con lo que nosotros sabemos que nos puede generar como consecuencia esto, ¿no? Después en los reclamos y en todas estas cuestiones que pueden surgir. ¿Y qué otra cosa vieron con respecto, especialmente con el buque que fue abordado? ¿Qué encontraron ustedes de llamativo en el impacto? Hay una situación que nosotros explicamos acá, cuando el buque que fue abordado y que tuvo mayor cantidad de daños, creo que es el Estela, ¿qué encontraron como una cuestión que nosotros hablamos acá importante? A ver si se acuerdan. ¿Todos miraron el video, chicos? ¿Quién no miró? No miró. Yo no, doctora, yo no miré. Tienen Tienen mirar. que mirar. La verdad que hay No una... tuve tiempo todavía de verlo, doctora. ¿Qué? Todavía no tuve tiempo de mirarlo. Ah, Vi que el compañero subió algo nomás. sí, es muy interesante y hay una cuestión que está notoriamente marcada, que es cómo se construyen los buques con doble casco. Fíjense que el impacto directo no da al depósito de combustible porque hay un espacio entre el depósito de combustible que describen y el lugar donde se rompe el buque con el impacto, y hay un espacio de aire, ¿no? Esto es lo que decíamos nosotros, como es necesario que los buques se construyan con un espacio en el doble casco para esto, para prevenir que el primer impacto genere directamente el derrame de hidrocarburos. Entonces ahí se nota muy bien en el video cómo queda en un espacio de aire entre el tanque y el casco con el primer forro, donde se realiza el impacto fuerte que rompe todo el casco del buque. ¿Tá? Así que es interesante todas estas cosas que nosotros fuimos viendo como una cuestión diríamos, cotidiana, que después podamos ver todas resumidas en un caso. Interesante, muy interesante. Así que yo les diría que miren, porque nos ayuda un poco a poder describir situaciones que se dan en nuestra materia, así de simple. Es decir, no es necesario que todo sea muy complicado, ¿eh? Muchas veces las cuestiones más simples nos permiten los mejores resultados. ¿Tá? Así que bueno. Doctora, me hago una consulta. Cuando se hacen los compartimentos estancos, también es por cuestiones de seguridad, ¿no? Claro, esto es para los se compartimentos. van sellando. Claro. Esto tiene que ver con otra cuestión, más que nada para que cuando se produzcan estos impactos que hablábamos recién, no se comuniquen directamente un compartimento con el otro y el agua pueda fluir más rápidamente para que de esta manera el naufragio sea
diríamos, una consecuencia inmediata. En cambio, con los compartimentos estancos, uno de los compartimentos se puede llenar de agua, pero no comunica con los otros y por lo tanto no es tan fácil que inmediatamente se produzca la comunicación del esparcimiento del agua con los otros compartimentos. Por eso la necesidad de los compartimentos estancos. Otra cosa que veíamos en el video es que uno de los buques veía en lastre. Justamente lo que hablábamos la clase pasada, qué significa viajar en lastre. ¿Tá? Así que todos estos términos, hay algunas cuestiones que están, estas técnicas para prevenir abordaje que están en las normas solas, son técnicas muy específicas, que por ahí yo no ingreso demasiado a especificar y a trabajar esos temas muy profundamente. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que son tan técnicas que se nos escapan, pero las cosas más importantes, las cosas más gruesas de nuestra materia, yo creo que no podemos dejarlas pasar. ¿tá? Bueno, ¿qué pasa, chicos? Estamos en el último día de clase. Qué lindo, ¿qué les parece esto? Llegamos al final. El buque está a punto de llegar a destino. ¿tá? Y no llegaron muchos capitanes, pero bueno, los valientes llegaron, los capitanes llegaron, los más valientes llegaron. Así que bueno, es interesante, ya estamos a punto de hacer el amarre en el puerto de destino. Espero que nadie se tire por la borda a esta altura del campeonato. Que no haya ninguna colisión, doctora, un abordaje. Que no haya ningún abordaje, que no haya ningún abordaje que le asuste a los capitanes y sean los primeros en abandonar el buque. Estamos llegando a puerto y en el puerto se produce un abordaje. No, eso no tiene que ocurrir. Justamente se supone que cuando estamos llegando, el puerto es el lugar más seguro, así que vamos a tratar de que ahí no se produzca el abordaje, ¿está? Pero miren que tenemos que mirar la materia ya con otros ojos, porque estas cuestiones que fuimos viendo, ya se supone que todas están incluidas en nuestros aprendizajes, ¿no? Y esto es lo que se evalúa en el último trayecto integrador de la materia. Por eso me interesa. Lo que vimos, estuvimos trabajando por allí con los chicos que me ayudan a coordinar, es que no presentaron todos los trabajos. Entonces hay algunos alumnos que no tenemos cuáles son los casos que van a llevar a cabo. Y esto no es bueno, porque es necesario esta era la instancia en la que teníamos que saber todas las cuestiones con las que cada uno de ustedes se va a manejar. Hay algunos alumnos que no presentaron todavía. De los que están acá, ¿quiénes no presentaron? Perdón, doctora, había que dar el título del caso, ¿no? En el grupo, ¿no? Subirlo. Eso es lo que yo he entendido. Sí, el título del caso y los datos que describan el caso, no del relato de los casos, sino quiénes son los que participaron y en qué año y en qué lugar, si es posible, se llevó a cabo Pero doctora, lo que yo entendía es que había que subirlo al grupo de WhatsApp. ¿O hay que subirlo al aula? No, al grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp nosotros allí hicimos una enunciación, una enumeración de los casos y nos encontramos que hay algunos casos que no están, que no presentaron, algunos casos, algunos alumnos que no presentaron. Entonces es necesario que nosotros tengamos todos los casos, porque con esto vamos a trabajar. ¿tá? A ver, que teníamos acá la lista, yo tengo acá la lista. No, doctora, no lo subí al grupo. ¿Y por qué? No, yo tampoco. Yo subí al campo, pensé que ahí teníamos que subir. No subí al grupo. No subí al WhatsApp. Pero Medina, ¿vos subiste al campo?
No, a doctora. ningún Yo lo lado. preparé nomás al caso, pero no lo subí. Ahí lo subo si me permite. Y Bernarde, Yo subí al grupo y pensé que ahí tenía que al subir, grupo, pero lo subo al WhatsApp ahora. Total, le tengo que abierto incluso. bueno, necesariamente nosotros hicimos una lista en función de que del WhatsApp, porque allí ustedes allí estaban presentando los casos, entonces no tomé como referencia el tema del, del campus, porque habíamos hablado de acá, de presentar acá. Así que, pero bueno, me interesa que estén todos tan, no sé si a ver quiénes más veo que falten. Doctora, yo retomo su caso. También. ¿Sabe Sí. qué, doctora? Yo anoche subí al grupo de WhatsApp, pero yo tengo una duda. Me costó muchísimo hace varios días buscar que usted pedía casos internacionales. Si bien hay mucha publicación, pero no hay fallos judiciales. Pero por eso anoche presenté dos alternativas. Un fallo sí, encontré, pero el nacional de Areco Alberto Cristian, y otro contra Prefectura Naval Argentina sobre derrame de hidrocarburos. ¿Y cuál Y tiene mayores después, datos? ¿Cuál de los dos tiene mayores datos, Tamoso? y el Hay más uno que está en la dato en cámara, cuanto uno que a vi que está en fallos la cámara judiciales ya. sí que yo tengo es el que recién. Sí, bueno, es Areco Alberto Cristian contra Prefectura Naval Argentina por derrame de hidrocarburos. Que tuvo Y una después tenía ya. el otro que era la provincia de Corrientes, pero sí, le escucho. No, el que tiene caso ya presentado en la Cámara, por lo menos tiene un inicio de acción, aunque no tenga una resolución definitiva. ¿Ya? Así que ese sería Sí, perfecto. importante a ver cuáles fueron las instancias en las que se presentaron y Bueno, cuáles fueron las primeras resoluciones. ¿Ya? perfecto. Lo tengo. Bueno, Lo tengo acá conmigo. bueno. Ahora, los que no subieron, suban porque nosotros elaboramos la lista a partir de lo que ustedes nos mostraron. Digo en el WhatsApp porque allí es el lugar donde estuvieron pasando. No tiene, no hablamos de la plataforma, pero pueden tranquilamente subir a la plataforma. ¿Está? ¿Quién más no? ¿Quién otro no subió? Oliveira que no está subió. A ver. Tascón, subiste tu caso vos, ¿verdad? Buen día, doctora. No, ahí pensé que no lo había que subir. Ahí lo subo, lo tengo a mano. Bueno. Ojo, no puede haber nadie que no haya subido porque hay que cumplir primero con la consigna. Bueno, chicos, perfecto. Vamos a ver, en realidad a mí me interesa que en esta última clase en la que vamos a conversar entre todos, amén de los casos que ustedes tienen que nos van a servir muchísimo para trabajar la parte final de nuestra materia, quiero que aparezcan o que ustedes me propongan algunas cuestiones que les haya generado o que les haya quedado alguna duda en todo este trayecto, en el segundo trayecto que se supone que todavía ustedes no fueron evaluados. Esto ocurre normalmente cuando uno empieza a leer la materia y se va encontrando con algunas situaciones que no quiere decir el día que ustedes faltaron y que no escucharon la clase, entonces no tienen idea de qué se trató. Eso no, porque yo no voy a dar una clase de nuevo, pero sí tener en cuenta cuáles fueron las dudas que les pudieron surgir para que entonces esta sea la instancia donde trabajemos esas dudas. ¿tá? Dudas, inquietudes, porque acuérdense que en el parcial, el miércoles que viene, nos vamos a sentar a hablar sobre la materia más allá de los contenidos. ¿Qué quiere decir? Que no van a tener que decir qué es la avería gruesa, sí van a tener que decir. Pero amén de eso,
amén de eso, vamos a tener que trabajar determinadas cuestiones o ejemplos que estén vinculados con eso. No vamos a tener que ver cuáles son las responsabilidades del explotador de la aeronave. Sí vamos a tener que ver, pero de alguna manera también ver que hay algunos casos en los que se viene aplicando estas situaciones de responsabilidad de los explotadores. A esto me quiero referir. No solamente de repetir conceptos, no solamente, no quiere decir no. No solamente repetir conceptos. Así que bueno, esta es un poco la idea con la que quiero que trabajemos en este final que nos va a tocar hablar la próxima clase, que en realidad puede llevarnos más tiempo de la clase. A esto también quiero marcar, porque los exámenes orales tienen esa particularidad que se extienden más allá del tiempo. Así que yo les quiero decir que ustedes tomen en consideración eso, que pueden quedarse, que podemos quedarnos más allá del tiempo que tenemos asignados para normalmente un día de clase, con el objetivo de terminar el examen en el día. ¿Está? Y que nosotros sepamos ya en el momento que tomamos el examen quiénes quedaron aprobados y quiénes que tienen que recuperar. Esto es un poco para que los que trabajan tengan en cuenta, ahí doctora, yo me tengo que ir, y bueno, vas a tener un problema porque si no estás presente, estás ausente en el momento que te llama. Esta no hay alternativa, el que no está presente está ausente y entonces recupera. ¿Está? Tratemos de estar todos, tratemos de que estemos juntos para entender y escuchar y ver cómo van los otros. No especulemos, en esta altura de nuestro tiempo de desarrollo ya no tenemos que especular. Tenemos que ver, de poner toda la carne al asador y ver qué es lo que nosotros sabemos. Y lo que no sabemos después tenemos la posibilidad de reforzar, pero no especular, bueno, voy a directamente al recuperatorio, porque ahí tienen una instancia menos y hay mucha probabilidad de que puedan perder el curso. Pero no en el sentido de que vayan a perder el curso porque fueron al recuperatorio, sino porque no tienen otra instancia. ¿Entienden? El recuperatorio es una instancia interesante para el alumno y para todos los alumnos, los que somos alumnos en un momento dado de nuestra vida, para que podamos tomar aire y seguir. El que agota de entrada esta instancia, ¿qué hace? Tiene una instancia menos y ahí sí tiene que ver o pone todas sus fuerzas en el examen que le queda o pierde el curso. Y ustedes saben que es muy feo perder el curso en esta instancia. Espero que así no sea. ¿Está? ¿Alguna cuestión que quieran que trabajemos? Vamos a ver primero quiénes estamos acá para poder cerrar nuestra planilla. Aliana. Bernarde, el Día del Padre tiene que jugar a favor, chicos, o sea, que no se dediquen solamente a viajar y a estar con sus papás, sino que aprovechen los feriados para poder estudiar un poco, ¿no? El Día del Padre, el día domingo, disfruten los que son padres con sus hijos y los que son hijos con sus padres, pero no vayan a dejar todo para última hora porque tenemos muchos días. Cristal. Presente. Bernardo, presente, doctor. Sí, sí. Presente, doctora. La Provita. Ledwin está ausente. Luján. Presente, doctora. Presente, doctora. Medina, presente. Presente, doctora. Oliveira, veo que está ausente. Requena. Presente, doctora, buen día. Buen día. Retamoso. Presente. Santa Lucía. Presente, doctora. Buenos días. Buen día. Tascón. Presente, doctora. Y Viturro, presente. Presente, doctora. Muy bien. Una de las últimas recomendaciones de buen padre de familia.
los últimos días de clase o los previos a los exámenes no se falta. ¿Por qué? Por praxis. Porque ahí se dan todas las últimas recomendaciones. ¿Entienden, chicos? Las recomendaciones son importantes, o las preguntas, recomendaciones o preguntas por parte del alumno para poder saciar todas las dudas que le puedan generar. Ustedes ya empezaron a leer desde esta segunda parte, ya empezaron a leer todo este trayecto final. Bueno, entonces, en esa lectura, a ver, ¿qué les surgió? A ver, Requena, ¿qué te pasó en esta lectura? ¿Desde que comenzaste desde las 6 ya? Sí, de la segunda parte, lógicamente, de las 6 en adelante. Tuve la oportunidad de leer un poquito por adelantado antes de que usted dé la clase del lunes y del miércoles, así que venía, no perdía tiempo, digamos, de ahora en adelante, de hoy miércoles hasta el miércoles que viene. Claro. No, yo por ahí un poco lo más largo era lo del tema de las 6 y las 7 en conjunto, que van de la mano, digamos. Y bueno, la 8 era corta, por ahí era un poco extraño, digamos, a lo usual, por ahí por eso se presentaba un poquito más complicado, pero me parece que las otras de 9, 10, 11 y 12 no presentaban mayores problemas. Las 6 y las 7 supongo que vienen por la cuestión de lo largo nomás, no tanto de lo complicado, sino es que hay que acordarse por ahí de muchas partes, de muchos deberes, pero no tengo ningún más que nada, Requena, en que la tipificación de los contratos. Es decir, si ustedes tienen bien claro la tipificación de cada contrato, esto me allana todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo hablo de locación, tengo que tener bien claro cuál es el objeto y de qué manera se comportan cada uno de los gestores. Hablábamos de la gestión náutica y la gestión comercial, siempre dividiendo esos aspectos para que podamos ver esto que decía recién el compañero de los derechos y obligaciones que surgen de cada uno de esos roles. ¿tá? Con respecto a los contratos, determinar bien, porque si yo hablo de locación, allí tengo bien claro que cede el uso y goce del buque. Cede el uso y goce del buque. Entonces, cuando el locador cede al locatario, no tiene ningún rol más allá, salvo en el caso del buque, la locación del buque armado tripulado, pero lo mismo no significa que ejerce gestión náutica, sino que cede el buque con personal. ¿Qué pasa en el fletamento, en el time charter o en el fletamento a tiempo? Otra cosa totalmente diferente. ¿Qué pasa en el transporte? Otra cosa diferente. O sea, los roles que cada uno de los sujetos que intervienen en el contrato son diferentes y por lo tanto las consecuencias de sus derechos y obligaciones son diferentes. ¿tá? Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Cuando aparecen estas situaciones y después la consecuencia del cumplimiento o no del contrato. ¿Qué pasa en el transporte si el buque llega atrasado, si el buque no llega, si el buque tiene un inconveniente que se torna innavegable? ¿Qué pasa si el buque tiene que ser cambiado por otro buque por una cuestión técnica? Estas cuestiones de resolución en estos casos es lo que tenemos que ver y estas resoluciones me da la ley. O sea, eso está todo en la ley. ¿tá? Esto es lo que a mí me parecía importante, que por eso a veces en clase teníamos que leer tantos artículos para que nos demos cuenta que la ley me ayuda en este sentido a resolver estas cuestiones que surgen cuando se dan estos hechos. ¿tá? Y lo mismo cuando trabajamos el transporte de personas, es decir, ¿qué pasa con la particularidad de transportar personas diferenciando a la situación de transportar carga? ¿Por qué? Porque los roles de los sujetos son diferentes, porque las personas somos sujetos de derecho
y los bienes o mercadería son objeto de derecho. Entonces, la responsabilidad que surge de en las partes, en el caso del transportador, es diferente. En uno se constituye en el depositario de la carga y en el otro se constituye en el tutor de la situación de las personas que van a bordo de un buque. ¿tá? La responsabilidad también se aliviana porque la persona se puede autodeterminar y puede ser uno de las causales de esos hechos que ocurren. Es decir, por la imprudencia de la persona, el transportador puede probar que ese daño se ha dado o esa consecuencia se ha generado. ¿tá? Todas estas cuestiones son las interesantes en nuestra materia, especialmente en estas dos bolillas. En la bolilla 8 tenemos nosotros la posibilidad de ver cómo se va a instrumentar el comercio exterior, es decir, un comercio internacional ayudado, generado a través de los auxiliares de las cláusulas de interpretación que se llaman Incoterms, ¿no? Y qué rol juegan los Incoterms en cada caso concreto en una compraventa internacional. En esto consiste un poco. Y luego los tipos o instituciones propias del derecho de la navegación cuando entramos a hablar abordaje, asistencia y salvamento y avería y la particularidad de la necesidad de tomar un seguro con características particulares en la unidad 11 que vimos. Esto es un poco el desarrollo, así para que ustedes se vayan dando cuenta que cuando van estudiando vayan viendo estos aspectos que cada bolilla va aportando, ¿tá? Que cada unidad va aportando. ¿Alguna otra cosa, chicos? Doctora, yo en realidad el lunes empecé a leer, pero de adelante hacia atrás, porque pasó lo siguiente, yo estoy cursando quiebra. Y justo el profesor estaba, ya terminamos por supuesto también la parte de quiebra, estaba tocando el tema de los privilegios y hace una mención especial con respecto a la navegación ahí. Y él nos cuenta una experiencia suya, vamos a decir. Entonces a mí me interesó mucho porque ahí, principalmente con el tema de los seguros, y me puse a leer porque la verdad que me trajo unas ciertas confusiones ahí con ese tema. Principalmente cómo se van aplicando las normas con respecto a los seguros o cómo participan los seguros, porque hay diferentes actores ya en ese caso, incluso el seguro. Entonces yo me puse a leer de adelante hacia atrás la materia, empecé de la bolilla 11 hacia atrás, vamos a decir, no arranqué de las 6 para adelante. Vamos a decir. ¿Y cuál es el particularismo que planteó el profesor? Perdón que porque resulta que en las quiebras habla de la diferencia que hay. Porque toca el tema laboral como diferencia, como que primero hay que atender esos temas y ahí entra el tema de los privilegios también con el tema de la navegación. Y ahí nos da él una serie de pautas, nos dice él en ese momento, con respecto a los privilegios, con respecto a las cuestiones laborales y con respecto a las cuestiones de la navegación. Entonces, por eso me interesó mucho ir a tocar y empecé a leer eso. Porque hasta me resultó confuso para mí en ese momento porque no estaba entendiendo bien el tema de cómo participa, vamos a decir, el tema de las leyes de navegación con respecto a las quiebras, eso. Entonces me puse a leer eso, ¿no? Y los seguros, principalmente. Entonces me puse a leer eso primero, es decir, para entender de qué se trata bien el tema, porque en un momento se me armó un novillo ahí de cosas que... Pero ¿y cuál es el tema? ¿Por qué planteó el seguro? ¿Qué pasa al seguro? El seguro tiene una cuestión diferente y en los privilegios tiene otra cuestión. O sea, yo creo que más vinculado está con los privilegios porque es un derecho privilegiado con respecto al liquidador de la quiebra, el de los derechos de la navegación, porque ustedes vieron cuando estudiamos el orden de los privilegios, por eso pensé que se tuvo que haber ido a los privilegios sobre el buque que nosotros estudiamos en la unidad 3, pero no entiendo qué tiene que ver con los seguros, ¿por qué el seguro? Yo toqué el tema del seguro en ese momento, porque el tema en cuestión, es decir, separando, es decir, separé lo que pasa es que a mí lo que me produjo la confusión era el tema del seguro, porque en la materia de él ahí tocamos un tema de seguros,
que no tenía nada que ver con navegación, por supuesto, ni tampoco con las cuestiones laborales, porque las cuestiones laborales y las cuestiones de la navegación en la quiebra entraban como privilegios. Es decir, la atención es primordial ahí. Se resuelve eso y después se sigue con lo otro. Y yo metí el tema del seguro porque ahí, por eso me fui a leer el tema de seguro principalmente en el tema de navegación, pero para ver cómo calzamos todos esos temas de los privilegios por un lado y el tema de los seguros por el otro. Claro, pero los seguros son allí accesorios al crédito, diríamos, ¿no? El crédito laboral. Exacto, sí, sí, sí. El crédito laboral seguramente porque están asegurados, pero en el sentido de que tienen un privilegio. Pero el seguro no es lo importante es que cuando yo voy a hacer la interpretación de la quiebra y aplicar en la liquidación, tengo en cuenta el crédito privilegiado. Que ese crédito tenga un seguro que lo respalde es otra cosa, diríamos, como accesoria al crédito. Pero lo importante es, ¿por qué tengo un crédito privilegiado? Porque se trata de un crédito que tiene el grado de privilegio en el derecho especial, que es el derecho de la navegación. ¿Ah? Y bueno, y el otro en el caso del derecho laboral para el laboral terrestre, ¿no? Sí, no, incluso nos dijo él así como una experiencia particular suya, de que un profesor en su época de estudiante le hacía estudiar de memoria y en orden los privilegios, decía. Es decir, que sepan el orden, vamos a decir, los privilegios. Así nos contó, y bueno, toda una historia de eso. Entonces yo empecé a agarrar la materia y empecé a estudiar desde el seguro para atrás, vamos a decir, empezar de... Bueno, no importa, pero lo que pasa es que cuando uno ya tiene el conocimiento previo, algo entiende, diríamos, ¿no? Pero está bien, cada uno toma su experiencia como le viene bien. ¿Alguien más que me pueda aportar algo? A ver, Santa Lucía está levantando la mano. No. Sí, doctora, de todas formas tengo una duda. A ver. Respecto al fletamento, a los contratos de utilización de fletamento. ¿Cuál? Yo noté que en la clase, usted proyectó el PowerPoint, hay una diapositiva que hablaba de la diferencia entre el fletamento a tiempo y el total y parcial. Y en el PowerPoint dice que en el fletamento a tiempo se entiende que la diferencia es que se pone a disposición el buque para un viaje por un tiempo determinado. Y en el fletamento total o parcial dice que se asemeja a la naturaleza de un contrato de transporte. Esa es mi duda, si realmente un contrato de fletamento es un contrato de transporte o es similar en su naturaleza. Ahí está la diferencia. A ver, ¿por qué? Porque hay que ver el fletamento a tiempo, por un lado, y el fletamento total o parcial, por otro lado. No son los mismos casos, porque los roles y los sujetos actúan de diferente manera. En el fletamento total o parcial, ¿por qué se asemeja? Bueno, voy a entrar primero a hablar del time charter. En fletamento a tiempo, los sujetos se dividen los derechos y obligaciones y las gestiones. Entonces, cuando hablo de fletamento a tiempo, no es fletamento nomás, porque el fletamento a tiempo es una cosa y el fletamento total o parcial es otra cosa. ¿Está? En cuanto a los roles que surgen a partir de cada uno de los sujetos que intervienen. Entonces, cuando hablo de fletamento a tiempo, o a veces el time charter, ¿qué pasa? Tengo dos sujetos, el fletante o el fletador. Cuando hablo del fletante, es el sujeto que toma sobre sí la gestión náutica. ¿Ah? Es decir, ¿qué rol tiene el fletante? Es el armador. Este sujeto no va a ceder el uso y goce como vimos en la locación, sino lo que va a hacer es poner el buque a disposición para que el fletador realice los viajes. O sea, el objeto no es que transporte directamente. A ustedes me podrán decir, doctora, ¿puede transportar? Sí,
puede transportar, si así, pero no es ese el objeto. ¿Por qué? Porque acá nos encontramos con el contrato que podemos utilizar para otros fines, que no sea solo transporte, que sería viajes de placer, de investigación, de tirado de cables submarinos, etcétera, que no necesariamente es para... ¿Por qué? Porque el transporte siempre es comercial, chicos, no se olviden. El fin de la naturaleza jurídica, el objeto del transporte siempre es comercial. Entonces siempre hay un fin económico cuando hablamos de comercial. ¿Tá? Entonces, ante esta situación, es necesario que nosotros no perdamos de vista que acá los dos sujetos tienen roles diferentes en el time charter. Y en cambio, el fletador utiliza el buque, que puede ser para investigación, para placer, para tirado de cable submarino, pero no ejercita el transporte. Ahora ustedes me dicen, ¿y si lo fleta para transportar? Puede ser, porque no está vedado a que así lo sea, pero no es lo único. En cambio, no es el único objetivo, esto quiero decir. En cambio, en el transporte, en el fletamento total o parcial, es para transportar. Entonces, allí el fletante toma la gestión náutica y la gestión comercial en su misma persona. Y el fletador, que es el que contrata todas las bodegas, ahí estamos ante el fletamento total, o algunas bodegas hasta el fletamento parcial, ¿qué hace? Aporta la carga y paga un precio por el flete. Esa es la diferencia. ¿Tá? Es importante la diferencia. Por eso en el transporte, en el fletamento total o parcial, se asemeja su naturaleza jurídica al transporte porque siempre se constituye con el fin de transportar, usando todas las bodegas, total, algunas partes de las bodegas, parcial. ¿Tá? Pero siempre Ahora, con una fines... pregunta. Bueno. Usted decía que la diferenciación entre en el fletamiento a tiempo es la separación de las gestiones, digamos. Entonces el fletador siempre va a ser el gestor comercial. Así es, así Está es. bien. Así es. Independientemente del fin, o sea, del Exactamente. objeto final, digamos. Y por eso veíamos nosotros que la ley se encarga de determinar bien diferenciadamente cuáles son, este es un punto que no deben perder de vista, cuáles son las obligaciones de cada una de las partes. 231 dice, el fletante se ocupará de pagar tal cosa, tal otra y tal otra. Y el fletador se ocupará de, porque están bien diferenciadas las gestiones. Uno es el armador y otro el gestor comercial. ¿Tá? Para poner a disposición de la otra parte, y el objetivo que decíamos no es transportar, sino la realización de uno o más viajes. Por eso marcábamos ese objetivo, que es, ¿y cuáles son los uno o más viajes? Los que decida el fletador. El buque, el fletante pone el buque a su disposición. Así lo dice la ley, además, claramente. ¿Está, chicos? Otra cosa, otra pregunta. Doctora, Sí. yo tengo un caso en el que el caso que elegí, un abordaje es Sabe que decir, se corta en la empresa... su micrófono, la probita. Se corta el micrófono, se entrecorta. No se lo Sí, escucha parece que bien. tengo mala ¡Ay, está Tascón, qué funcionando mal mi sueño que conectividad, doctora, tengo! parece. ¡Dios ¿Se mío! escucha bien? Ahora lo escucho bien. ¿Se escucha? Ahora sí, ahora sí. Bien. En el caso que yo he tomado, que es un abordaje de 2 buques en el puerto de Qingdao, en China, se aplica, bueno, hay un conflicto de jurisdicción entre, digamos, entre las 2 empresas propietarias de ambos buques, también hay unas cuestiones vinculadas con conflictos sobre el fondo de limitación
Eh, eh, ¿Me escucha, doctora? Usted sabe que se entrecorta Hola. la probita, lo escucho por partes bien y por ¿Sabe partes... qué? Me voy a conectarme desde el celular Bueno, y bueno, en un ratito bueno, eh, bueno. Chicos, le conecto voy a de vuelta. decir algo. Ahora que estoy viendo, me interesaría que ustedes suban el caso a la plataforma. ¿Sabe por qué? Porque entonces yo los voy a leer antes y voy a ir desmenuzando las cuestiones que podemos trabajar. ¿Tá? Suban los casos, pero no el nombre del caso, sino un poco así como me cuentan el desarrollo normal del caso, para que yo pueda ver a partir de esto, que yo tenga la posibilidad de ver cuáles son los aspectos con los que podemos trabajar. ¿Tá? En estos días, hoy si es posible, vayan subiendo sus casos a la plataforma con un pequeño relato así, con ese punto, tomando en consideración los puntos que yo les pedí en el desarrollo de la consigna. ¿Tá? ¿Pero por qué? Porque estoy viendo que cada uno tiene su particularismo y puedo perder a lo mejor algunas cuestiones que son importantes para tomarlas, para trabajar. ¿Tá? El caso que recién mencionaba el compañero, distintas jurisdicciones. ¿Qué significa que los buques están en distintas jurisdicciones y esto puede ser un factor de conflicto? Este puede ser el principal factor de conflicto. ¿Está? Así que traten de que hoy suban el caso de así, tomando en cuenta las consignas, el caso en un relato de los hechos, como está en el tema de las consignas que pusimos en la plataforma, y entonces yo los voy leyendo a los casos, porque puede pasar que aparezcan cosas que sean interesantes y que se les escape en el relato y podamos trabajarlo fuerte, con una profundidad. Así que acabo de pensarlo, no como un trabajo de presentación, sino como un relato de los hechos con el objetivo de que yo pueda tomar conocimiento previo a cada uno de los casos. ¿Está? Esta es la idea que... Por ejemplo, en mi caso, no tiene en sí tantos contenidos, pero yo me centré más en lo que fue la aplicación del Plan Nacional de Contingencia, del derrame de hidrocarburos. Bueno, pero ese es un aspecto, pero puede haber que tenga varios aspectos en el que vos no te concentraste, y entonces es bueno que te pueda desentrañar. Hoy, escuchándolo la Provita de manera tangencial, como lo empezó a declarar, a contar, ya dijo cuestiones muy importantes, que son las cuestiones de jurisdicción. Las cuestiones de jurisdicción y competencia fundamentales son para las resoluciones de los casos, porque muchas veces estas cuestiones son las primeras que deben resolverse para empezar a resolver el caso. ¿Entienden, chicos? Y que puede pasar como una cuestión anecdótica. Y él lo empezó a describir de esa manera. Bueno, a ver, la Provita, vamos a seguir entonces escuchándolo. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, no, como le decía recién, es un caso donde aparece inicialmente un conflicto de jurisdicción. Las Islas Marshall, y la otra empresa plantea como jurisdicción el mismo Tribunal de Justicia Marítima del Puerto de Qingdao, donde tienen uno de los tribunales marítimos más importantes del mundo. Pero independientemente del conflicto de jurisdicción, el tema se centra en el fondo de limitación que establece el protocolo 92. Ahí me quedé con duda, porque en el planteo que hace el Tribunal de Islas Marshall para ceder la jurisdicción al Tribunal Marítimo de Qingdao, digamos, en las Islas Marshall, digamos, la empresa propietaria de una de los buques, del buque petrolero específicamente, va a la jurisdicción de Islas Marshall porque el fondo de jurisdicción era mucho más alto, es decir, el reconocimiento de las pérdidas era mucho más importante que el que podía ser reconocido en China. En definitiva,
La duda que a mí me queda es no sobre la jurisdicción en sí misma, porque entiendo el planteo que hace una empresa y otra, pero sí respecto a, digamos, respecto al fondo de limitación específicamente, ¿me entiendes? Es decir, ¿qué establece específicamente el protocolo 92 en relación a ese fondo de limitación? El PROC, estas cuestiones tienen que ver con los montos, ¿tá? Con los montos con los que se va a responder ante la situación del derrame de hidrocarburos. Pero especifico bien mi pregunta, doctora, especifico mejor en realidad. bueno, ¿Quién determina el monto? ¿Determina el tribunal o lo determina la comisión que administra el fondo sobre la base de la moneda china, en este caso el renminbi, o los DEC? Veamos, esas son las dos dudas puntuales que a mí me quedan. Sí, tal cual. Bueno, muy bien. Miren, cuando nosotros encontramos que en el desarrollo de las consecuencias del derrame de hidrocarburo, ¿qué se presenta? Se presenta un gran problema que no solamente significa que se produjo el derrame y se contaminó el espacio acuático, que es grave, sino cómo se repara. Entonces, ante esta situación de cómo se repara, se constituye esta conferencia, estas convenciones internacionales que son las CLC, que generan la necesidad de involucrar a las empresas, a todas las empresas petroleras, a todas las empresas petroleras del mundo que transportan hidrocarburos en los buques, con el objetivo de que se constituya un fondo. Ese fondo va a servir ¿para qué? Para que si con la posibilidad de que lo que tenga que reparar cada uno de los buques que han generado este daño al medio ambiente acuático, no tenga la solvencia suficiente para poder sostener la reparabilidad en cuanto a los costos, porque ustedes vieron seguramente, y es interesantísimo ver, que la reparación y la prevención son bastante importantes y costosas para las empresas. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con estos buques de bandera de conveniencia que no responden ni a nadie, que ni siquiera tienen capacidad económica para responder? Entonces se forman estos fondos, las FAN, que van a permitir que todas las petroleras aporten. Bueno, pero la Shell no iba en este buque que se produjo el derrame. No importa, pero está obligado a aportar un porcentaje que se va actualizando constantemente en función de la necesidad de que es la reparabilidad y la prevención para evitar otros males puedan ser resueltas. Y ahí aparece hasta dónde necesariamente con estos FAN, esto es lo que nosotros vemos cuando en la PROT 82, 84, 90, 92 nos van a permitir actualizar esos valores, y la actualización a nivel internacional tiene que ver con los DEC. ¿Por qué vemos el DEC como el elemento monetario para actualizar? Monetario, fiduciario, en el sentido de que no es una moneda de curso legal, para que aún el chino que está llevando a cabo o tiene el problema en ese buque haya hecho su aporte a esa FAN para poder luego tener una reparabilidad. ¿Por qué? No, pero mi buque no iba en ese accidente. Pero no importa, vos promovés o podés de alguna manera ayudar a que esa contaminación se dé porque transportás un elemento peligroso. ¿Está? Un elemento contaminante. A esto llevó a que se formen estas FAN y estos protocolos que me van actualizando los valores.
a eso se refiere un poco, y la PRO 92 y todo esto nos van actualizando valores para que tengan la cobertura suficiente para poder sobrellevar un derrame. ¿Esto es lo que usted preguntaba, señor Laprovita? No, está muteado. ¿Se escucha? Sí, perfecto, doctora. Entonces, quiere decir de que el fondo interviene para estos accidentes. Todas las petroleras, Para todas las petroleras aportantes. Las que van a, las petroleras, que empresas petroleras del mundo que transportan hidrocarburos deben formar parte de este fondo. No solamente quienes intervinieron, porque pongámosle que acá haya sido una empresa china y una japonesa, desconozco, pero, bueno, pero yo no formo parte, están obligados a formar parte. ¿Está? Por el riesgo que insume el transporte que llevan a bordo. Sí. En este caso, ¿cuál es la obligación, cuál es el valor del fondo? Es decir, ¿cuál es el valor del fondo de limitación? Que aporta. El que aporta tiene cada que uno. Intervenir, sí, independientemente del aporte con el que tiene que intervenir el fondo, digamos, ¿quién lo determina ese valor? Lo determina la justicia del país donde se está, digamos, lo determina la jurisdicción donde se está tratando la causa, o lo determina directamente el fondo a partir de pericias específicas. No, la convención, que son las CLC, son las que determinaron en términos generales que están obligados a aportar. Y ese aporte está actualizado con los diferentes protocolos que son las PROT. Es que la obligación está, subyace a toda empresa que transporta hidrocarburos, cualquier tipo de hidrocarburo. Entonces, ahora, ¿cuánto tiene que aportar cada uno? Es lo que se va actualizando conforme. No es lo mismo en el Exxon Valdez, que se derramaron 500.000 toneladas, que en el Prestige, que ya se derramaron 2.500 toneladas. Entonces, fíjense, ya la capacidad de transporte se fue actualizando porque los buques tienen mayor magnitud, tienen mayor capacidad de transporte, y entonces allí se van dando las cuestiones que tengan que ver con estas actualizaciones en los protocolos. Por eso... En el caso que analicé, se derramaron aproximadamente 450 toneladas en el puerto. Ahí está, ¿ves? Entonces, fíjense qué importante. Ahora, el juez va a determinar en función de estos parámetros, porque no es lo mismo 50.000 toneladas de grueso, no sé qué tipo de combustible ha sido, hidrocarburo, sino el porcentaje que puede haber dañado ese derrame al medio ambiente. Y eso sí calcula el juez en el caso concreto. Pero los parámetros rectores los da la PROT. Es un caso reciente, en realidad, es un caso en el que la justicia de las Islas Marshall se pidió recién en el mes de marzo del 22, o sea que todavía está en situación litigosa el caso. Pude acceder a la información de la justicia de las Islas Marshall, todavía no encontré nada aún de China, pero bueno, y seguiré buscando. Ustedes saben, chicos, por eso me interesa que ustedes me suban un poco el relato de los hechos para que yo esté en tema, porque algunos me olvido de qué se tratan, no los tengo tan presente a todos. Ustedes saben que los grandes países del mundo son los más contaminantes. China es uno de los países que más contamina. Estados Unidos es uno de los países que más contamina. Y son los que menos responden. Entonces, es todo un tema. Y nosotros nos vamos a hacer los encuentros mundiales para prevención o para los derechos ambientales en estos países que son los que menos cumplen. Es llamativo esto porque
actúan de esta manera y son los que llevan mayor cantidad de combustible por el mundo. Mayor cantidad de combustible. Pongámosle el que se dedica a transportar combustible. Ahora, hay buques muy grandes que tienen también grandes depósitos de combustible y que también cuando se produzca, como por ejemplo veíamos en el caso de hoy, un abordaje, necesariamente si llega a romper el depósito de combustible con el impacto, el derrame de hidrocarburo es una situación ineludible. ¿Tá? Entonces también es importante, pero no todos los grandes países económicamente hablando son los que mejor responden. Nosotros nos encontramos en el mundo con estas cuestiones. Y tampoco, otra cosa que quiero marcar, y tampoco los países exigen las medidas necesarias y la necesidad de reparación del medio ambiente como debería ser. Porque toman en cuenta, hay un derrame de hidrocarburos que se produjo, no sé si en el 2015, en las costas de cerca del Golfo Amalfitano en Italia y España y toda esa zona ahí. Y resulta que es una zona turística muy importante. ¿Y qué pasó? Los países, y también en la zona de Grecia, los países no hicieron los reclamos por miedo el efecto negativo que tengan el turismo. Fíjense, cuando los que tienen que empezar a poner los puntos sobre las IES, hablando de manera común, es aquel que se ve dañado. Y sin embargo, miraron un poquito para otro lado en función de que no les convenía con la posibilidad turística y cercana al uso de las playas, entonces no le dieron la envergadura, la importancia que significó, y y tuvieron las zonas costeras tuvieron muchos daños concomitantes. Entonces, fíjense, a veces también esto que vemos que miramos para otro lado de acuerdo a los intereses que están en juego. Esto también es una cuestión de toma de conciencia. Esto también es una cuestión de toma de conciencia. Fíjense cuántas cosas le digo. Los poderosos son los que por allí no cumplen. Los poderosos son los que proclaman y no previenen. ¿Tá? Los que no, al contrario, tendrían que ser los que dan los ejemplos porque tienen mayor capacidad económica para poder transportar mayor cantidad de combustible, no ocurre normalmente esto. Y hay intereses que son sobrepuestos con respecto a la protección del medio ambiente. Y esto es una cuestión... Hablando de esto, doctora, disculpe, en el caso que estoy analizando, Islas Marshall es bandera de conveniencia, ¿no es cierto? Es increíble. Yo le voy a pasar el fallo en la resolución de la Corte de Islas Marshall. Es increíble la razón que dan para desatender su jurisdicción, es decir, para declararse incompetente en la causa. Una de las razones es justamente que alegan que son solamente 2 personas las que pueden hacer toda la investigación. Y bueno, entonces está muy claro la razón de ser de algunas banderas de conveniencia, ¿no? Sí. Y una consulta respecto al acuerdo de voluntades. Si habría acuerdo de voluntad en este caso de empresas o en este caso empresas petroleras o transportadoras de buques. Están los acuerdos de Tobalov y Cristal. Normalmente, ¿cuál se utiliza? ¿O se utilizan las dos previo al viaje, previo a la navegación del buque, o las empresas ya acuerdan para cualquier tipo de actividad naviera? Normalmente, como estas cuestiones superan el acuerdo de voluntades, porque hay una cuestión superior que es el interés general de la protección del ambiente acuático, esto ya está pautado, que se aplicarán las normas de Tobalov y de Cristal en función de la situación de que se presente.
¿tá? Porque Eso no se pu- establece en el contrato. Sí, sí, normalmente esto ya está establecido. Lo que pasa es lo siguiente, que esto no se puede dejar a la voluntad de las partes, porque nadie que va a querer responder en función de los montos de que se trata. ¿Tá? Entonces yo creo que es importante que esto venga impuesto y aún así no se cumple. O sea, imagínense si dejamos que las partes tomen conciencia de esta cuestión. Nunca vamos a llegar a resolver las cuestiones que verdaderamente son importantes. Es necesario ver esto. Miren, chicos, estas cuestiones que el compañero decía, más allá de las cuestiones de jurisdicción, a veces se centran en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque nadie quiere hacerse cargo. Nadie quiere hacerse cargo. Que solamente, decía en la descripción el compañero, hay 2 personas dañadas, no significa que el daño no se haya generado. Por circunstancias X, 2 personas dañadas, pero puede ser que cuando se produce el daño al medio ambiente, es inmensurable. Es inmensurable porque las corrientes marinas, tanto en el exterior como en la parte del fondo del mar, se contamina y no es una cuestión rápida de resolver. Entonces, es interesante que nosotros veamos estas cuestiones como importantes, no como una cuestión que según el interés que cada una de las partes le da, se resuelva transitoriamente. ¿tá? Porque las cuestiones, la toma de conciencia debe ser mundial en cuanto al derrame de hidrocarburos. Estamos viendo un aspecto del ambiente contaminado, porque también nosotros vemos que las aguas y los ríos, los mares y los ríos se contaminan desde otros puntos. Nosotros estamos viendo la contaminación que atañe a nuestra materia, que es por derrame, pero no quiere decir que sea la única. Estamos constantemente viendo las contaminaciones que se dan en nuestros espacios, que pongámosle que hay 2 enfermos de cáncer. Acá en la zona nuestra, en un tiempo, en la zona de las Toscas, había muchas personas que se enfermaban de cáncer de piel por una curtiembre sigue estando en la zona y que generaba el derrame de sus excretas, todo lo que tiene que ver con los elementos que deben tirar en lugar de hacerlo por vía subterránea, tiraban a un lago, un río cercano. Por supuesto que los chicos y las personas mayores se enfermaban, pero ¿quién reclamaba? Nadie. ¿Por qué? Porque el pueblo vivía de esa curtiembre. Si la curtiembre se cerraba, era una fuente de trabajo para todos. Y hubo muchos casos de cáncer en niños y en adultos por lo que significaba los desechos de esa curtiembre. ¿tá? ¿Y qué pasaba? Nunca se resolvía porque los planteos no se hacían. No se hacían. No. Esto es el tema, si yo no denuncio, no se puede investigar. ¿Y por qué no denunciaban? Porque eran parte, no porque eran parte de la producción, sino porque eran trabajadores que se les cerraba la curtiembre y de qué vivían. Fíjense todo hasta que una vez, en una oportunidad, el pueblo se levantó y ahí recién fue escuchado. Y se contaminaba un brazo del río que depositaba y todas las aguas, aún las capas subterráneas, quedaban contaminadas con los efectos que se eliminaba de la curtiembre. Grave, grave la situación. Y una situación no fácil de resolver porque había todo un círculo vicioso hasta que saltó. Pero fíjense cuánto tiempo. Este caso yo me acuerdo cuando, qué sé yo, al poco tiempo de comenzar a trabajar en la profesión, que empezó a tener, porque los casos de chicos enfermos de cáncer eran bastante, y los adultos también, pero esto llamó la atención y se produjo un reclamo del pueblo.
¿Entienden? Estas son, por eso digo, la toma de conciencia tiene que ver con todo. Este caso que les cuento de España y las islas griegas, se hacían, minimizaron ¿por qué? Porque estábamos llegando a la temporada turística más alta y significaba que si esto tomaba una gran envergadura, toda esa zona podría quedar contaminada y entonces el turismo iba a mermar. ¿tá? Que podría quedar, de hecho quedó, pero quedó como soslayado. Entonces, me acuerdo el caso que decía que no tomaron las medidas preventivas y que aplicaron una multa. Una multa. ¿Qué significa una multa? Nada. Nada. Pago la multa y sigo. Esto no es reparar el medio ambiente. El medio ambiente tiene que ver con las medidas que se lleven a cabo para que el ambiente, no digo quede en el mismo estado en el que estaba antes de que la contaminación se produzca, pero sí por lo menos que se colaboren con alguna medida para que se contenga, que no se expanda el derrame de hidrocarburos, que no se extienda en las profundidades del espacio acuático para que salvar la riqueza hitícola, para salvar la fauna, la flora, todo esto es importante. Pero hasta donde puedo minimizo y pago una multa. Chau, y sigo adelante. ¿Tá? Esta es la cuestión, chicos, la toma de conciencia. El medio ambiente lo debemos cuidar todos, en todos los aspectos, desde el mínimo de los detalles, desde el mínimo, del mínimo detalle de no tirar una lata, una botella al río. Yo no sé si les conté a ustedes, pero me parece que lo conversamos una vez. En una oportunidad, cuando tuvimos una gran creciente, se hizo una limpieza del río Paraná en las costas, acá en nuestra costanera, en la costa de Itatí, y las toneladas de basura que se sacaron fueron increíbles. Y esta basura en algún momento se condensó para poder hacer de contenedores del avance del agua. Y la basura era latas y vidrios que se tiran a la costanera, en nuestra costanera, hablando. Entonces, esa conciencia no tenemos. Esa conciencia, el plástico, Dios mío, el plástico lo que le significa a los peces, tragar parte del plástico, la muerte segura. Entonces, toda esa conciencia, con el efecto de tirar una latita de gaseosa o de cerveza cuando termino de tomar, no la tenemos, y en eso nomás consiste por allí la protección que yo tengo que hacer al medio ambiente. La protección que yo tengo que hacer cuando voy en el auto y tiro un paquete de la bolsita de la galletita al suelo. No, guardo para llevar a la basura. Eso significa proteger tu ambiente. No digo que te pongas y hagas un corte de calle para hacer eso. No, haz lo que te corresponde a vos. Chicos, yo vivo diciendo esto y vivo siendo víctima de esto. Cuando veo que van tirando cosas y en algún momento manejo y les digo, por favor, ¿por qué tiraron? No sé, imagínense lo que me dicen. Imagínense lo que me contestan. De lo más bueno a lo peor de todo. Que me digan vieja. ¿verdad? Entonces, ¿qué te metes? No. Es una cuestión de conducta. Y si nosotros no tomamos esas cuestiones de conducta, ustedes que son jóvenes, que van a ser los propagadores de las buenas conductas para los otros, ¿de dónde vamos a esperar que vengan? Que caigan del cielo. Entonces la necesidad de que en pequeños actos estén plasmadas nuestras buenas conductas es fundamental. Es fundamental. Yo les decía el ejemplo recién de la necesidad de tomar conciencia de no tirar las cosas al río, acá en nuestro río. De que vamos navegando en una lancha y que tiramos la bolsita de lo que estamos tirando o comiendo y entonces eso traga el pescado y muere. Entonces, estas cuestiones pequeñas son las que dependen de nosotros. No necesitamos hacer una manifestación y cortar el tránsito de navegación. Así que esto tengamos en cuenta, chicos.
es importante. Muchas cosas tienen que ver con los controles y muchas cosas tienen que ver con nuestras actitudes. ¿Tá? ¿Alguna otra pregunta? Acá hoy salieron algunas cosas interesantes. Tendremos que mirar qué son las FAN, qué son las CLC, qué son los protocolos, los distintos protocolos. Cuando vemos los acuerdos de Cristal y Tobalot. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirar el sistema de compensación en función de lo que existe hoy está ya determinado a través de convenciones y acuerdos internacionales para la prevención del medio ambiente acuático por derrame de hidrocarburos. ¿Está? ¿Alguna otra cosa, chicos? Yo les diría entonces que suban los casos a la plataforma para que yo los vaya tomando una conciencia que no nos lleve tanto tiempo luego la descripción general de todo y que no se les escape algunas cosas que puedan ser importantes y luego que vayan viendo las cuestiones que se puedan relacionar con toda la materia. ¿tá? Si se produjo por un abordaje, si se produjo por una varadura, si por una mala maniobra, si el práctico, fíjense lo que el ejemplo que nos presentaba hoy el compañero con este abordaje. Los dos buques iban con los prácticos a bordo. Los dos buques, o sea, ¿cumplían la reglamentación? Sí, cumplían la reglamentación. Y sin embargo, el abordaje se dio por una toma de decisiones incorrectas. ¿Ya por dónde? Porque a través de las normas de prevención de SOLAS, de los abordajes, me determina cómo actuar en un abordaje. Ante esta situación de los dos buques que van navegando por el mismo curso de agua, por dónde tienen que cruzarse, cuál tiene que llevar el estribor y cuál debe ir a babor. Esto ya determinan las normas SOLAS para prevenir abordajes. SOLAS es las siglas. ¿tá? Entonces, si yo no aplico esto, ya estoy incumpliendo la norma y estoy demostrando que existe una falta o una deficiencia en el conocimiento de las reglas internacionales, y los dos buques eran internacionales, ¿no? Con bandera de conveniencia, pero traían su carga de distintos, venían a buscar la carga y traían carga de distintos lugares del mundo. Entonces, fíjense qué importante. Aun cuando se produzca el hecho en jurisdicción argentina, las reglas son aplicables a todos, las reglas internacionales son aplicables, porque el hecho, si bien se dio en el curso del río Paraná, es necesario que nosotros sepamos estas medidas de cómo actuar cuando existe la posibilidad de que se dé este cruce de buques en un mismo derrote en la navegación. ¿Está, chicos? Este caso es muy interesante porque podemos ir trabajando puntual. Ustedes pueden ir leyendo y viendo puntualmente de qué se trata. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Doctora, una pregunta. Sí. ¿Me escucha? Perfectamente. No, sobre la responsabilidad en cuestión de derrame de hidrocarburos que rige acá en la Argentina. No sé si podría explicar eso o... ¿Cómo? Pero eso estuvimos hablando, Luján. ¿Qué responsabilidad? Rige todas las responsabilidades en función de los convenios internacionales de los que somos parte. Y cada uno de los buques están obligados a especialmente estamos hablando de los buques que transportan hidrocarburos y todos los buques en general que tienen combustible y que pueden ser a partir del choque o el abordaje o la varadura o algún caso que me lleve, un hecho, mejor dicho, que me lleve a una consecuencia de derrame, todos los buques están obligados a cumplir las convenciones internacionales. ¿tá? Los nuestros también,
Aun cuando los nuestros te digan, ah, bueno, pero nosotros estamos navegando el Paraná y Paraguay nomás, o navegamos hidrovía hasta la desembocadura. No, la obligación de someternos a las convenciones internacionales surge de los organismos internacionales Unidad 1, OMI en este caso, ¿tá? Comité Marítimo Internacional. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a encontrarnos que aunque sea un buque argentino, aunque sea en jurisdicción del Río de la Plata, el río Paraná o el río Paraguay en el cruce con no sé qué, es necesario que estemos sometidos a las normas internacionales que nuestro país adhiere. ¿tá? No quiere decir que seamos Argentina, entonces tenemos una ley especial y esa nomás aplicamos. No, no. Las convenciones internacionales para prevención del derrame de hidrocarburos, las responsabilidades son iguales. Las responsabilidades son iguales. Y acá explicábamos hoy esto de cómo funcionan las CLC, cómo funcionan las FAM, para que estos fondos de limitaciones, que no solamente se da a partir de los 2 buques que intervienen en el derrame, sino todas las destilerías del mundo que deben aportar a ese fondo. ¿Está? A eso se refiere en cuanto a las responsabilidades. No es una cuestión puntual nomás, sino general. ¿Algo más, chicos? A mí me interesa que ustedes puedan ir viendo esto desde una mirada así, omnicomprensiva. ¿tá? Y les voy a dejar ya el tiempo para que ustedes vayan subiendo los casos a la plataforma, sus casos a la plataforma, todos, No, no aparezca alguno con que no lo haga, por favor, recién vi que se estaba conectando Ledwig, que avísenle a él que no estaba presente, de que necesariamente, y a Oliveira que también no está presente, que tienen que hacer el trabajo. No, yo no sabía, doctora, no existe. ¿Aliana estaba? No, tampoco no está Aliana. No, o sea, también Aliana. Por favor, que tengan ellos también la responsabilidad, porque bueno, de eso dependerá un poco cómo vamos a trabajar en nuestra examen final el día miércoles. Ya voy a solicitar aula y después les voy a avisar cuál va a ser el aula en la que nos vamos a encontrar. ¿Está, chicos? Profe, disculpen, con respecto Sí. a este trabajo que hice, yo lo tengo en un Word, pero está como muy a mi entendimiento, o sea, lo acomodo un poco para que sea una cuestión cronológica y se lo mando así nada más. Así, perfectamente. No es necesario que sea un relato de los hechos, así que yo cuando lo lea entienda, primero identifiquen el caso, la fecha, todo lo que hace a la identificación de los hechos, ¿no? Y luego relaten el caso, y si tienen alguna página web donde está, pongan esa referencia de la página web para que podamos meternos a conocer el caso. ¿Está, chicos? En el caso, hay una consigna que usted plantea en el caso que es si se tomaron medidas de prevención. En realidad, en el caso que estoy analizando, la única medida de prevención es la medida de prevención estándar, que es la de doble casco en caso de buque tanque, digamos. Después no se describe otra medida de prevención, salvo la que después de manera indirecta aparece como medida de prevención en el puerto, pero no hay una descripción, no encuentro una descripción de medida de prevención en el caso que estoy analizando. ¿Y las medidas de acción después del hecho? No, las medidas de acción se describen también, es decir, no encontré mucha información sobre las medidas de acción directamente. Lo único que encontré sí es que hay una rápida actuación de las autoridades chinas, por ejemplo, en este caso, para la limpieza y la prohibición del acercamiento de nuevos buques hasta limpiar el puerto. ¿Y dice cómo? ¿Dice cómo limpiar el puerto? No, de manera muy sucinta, inclusive toda la información periodística que busqué, estaba muy sucinta la descripción de la forma de limpieza. Sí hay algunas imágenes que están en las páginas, pero evidentemente hubo bastante, porque busqué información de distintos medios, digamos, a nivel internacional,
y la información es bastante, digamos, muy limitada. Evidentemente hay una cobertura muy limitada, o mejor dicho, Una acción muy una limitada. publicidad muy limitada. En realidad hay Y a una lo mejor una publicidad acción muy limitada también. Por eso no se exactamente, publicitó. para evitar efectos económicos futuros sobre el puerto de Quindao, digamos. Seguramente esto puede detraerse de la poca información que existe, pero bueno, también está la información acerca de la información que emitió la Corte de Islas Marshall en este caso, donde hay alguna descripción, no específicamente sobre los mecanismos de acción directa sobre el daño. Ah, es perfecto. Pero esto vieron ustedes hasta eso, ¿no? El desinterés que existe a partir del momento en que no se ponen puntos de acción para actuar en función de ya el hecho consumado. Hecho, porque además es un hecho, doctora, en el que un buque estaba anclado en el puerto y otro buque lo aborda. Es decir, un buque granalero lo aborda al buque petrolero que estaba anclado en puerto. Y la razón por la cual lo aborda es la niebla. Es decir, ahí evidentemente no se plantea, pero hay una evidente impericia al práctico, teniendo en cuenta distancia y demás. Pero llama muchísimo la atención porque inclusive en distintos medios europeos y asiáticos esa información aparece solamente como esto, como una información, y no no aparecen interpretaciones de los hechos en sí mismos, que por ahí en algunos medios críticos es muy común encontrar. Está perfecto. Viene de esto que estamos planteando, también por allí el desinterés o el interés orientado para que determinadas cuestiones no se le planteen. ¿No? Porque si yo tengo una acción en la que se produce un derrame de hidrocarburos, tengo que tomar las medidas necesarias para evitar la expansión. Es decir, se contiene, pero se trabaja en función de eso por un tiempo determinado, porque que yo planteo una red para contención, que es lo más natural que ocurre desde hace muchos años, no significa que el hidrocarburo no se expanda, porque la corriente lleva inmediatamente, cualquiera sea la densidad del hidrocarburo, a transportar normalmente, si no se toman las medidas preventivas, que no solamente significan la contención por la superficie, sino con trabajos dedicados a ver si yo tengo por allí algunos casos, le voy a subir a la plataforma de medidas de prevención y de contención del derrame de hidrocarburos, que la mayoría de ellas son muy costosas y llevan mucho tiempo. Por eso no se hacen, por eso no se llevan a cabo, porque nadie asume esta responsabilidad y los controles, volvemos al mundo de lo que es, por allí no se cumplen. ¿Por qué? Y porque los que incumplen son grandes potencias. Grandes potencias, ¿eh? Así que eso es por allí un poco lo que nos ocurre. Lamentablemente, con un tema tan importante y tan serio como es el derrame de hidrocarburos y la contaminación del espacio acuático. Chicos, yo cuando empecé a dar clases, hace unos cuantos años atrás, decía yo que el 70 al 75% del mundo era agua. Y ahora, hoy digo que el 85% a cerca del 90% del mundo es agua. Entonces, ¿ustedes qué me dicen? Quiere decir que el agua está expandiéndose sobre el continente. Entonces, ¿qué pasa si no cuidamos esos espacios acuáticos? El mismo continente se contamina. Si yo digo que el 85% de la masa del mundo es agua, estoy teniendo un riesgo grave de contaminación. Y se contamina el agua desde el agua y se contamina el agua desde el suelo.
O sea que fíjense la importancia que tiene el tomar conciencia de esta contaminación del agua. Y a mí me consta, porque era probado científicamente estas proporciones que yo les estoy contando. Entonces quiere decir que la posibilidad de que las aguas sean tenidas en cuenta, no solamente para que sea el sostén del mundo en cuanto a la potabilidad del agua, que es lo que también es analizado, sino a partir de que nosotros vemos que la mayor masa que constituye el continente, el mundo, está constituido por aguas. Y cada vez más se producen los deshielos de los polos, se produce, es decir, una gran cantidad de masas de agua que antes no existían. Japón construye islas flotantes. ¿tá? Entonces, esto no es poco tomar en cuenta. Esto no es poco, porque nosotros nos preocupamos porque se tiran los fertilizantes al río, pero cuidado, que no solamente porque eso altera nuestras fuentes de agua para ser potable, pero mucha de la gran cantidad de agua del mundo, o una parte importante, es agua salada que tiene que tener un proceso para ser utilizada. Entonces, ¿es necesario que nosotros tomemos conciencia? Y sí, es necesario. Es necesario. No sé si para nosotros, a lo mejor para nuestros nietos o bisnietos o tartaranietos que estén en el mundo, pero ¿qué mundo le queremos dejar? De lo que dependa de mí que tengo 19 años hoy, algunos de ustedes que están sentaditos ahí que tienen 19, 20 años, y que el día de mañana, dentro de 10, 15 años, van a poder pensar en sus sucesores, aunque ahora no lo piensen. Entonces trácate la lata al río, en la botella al río. ¿Está? Contamino, y esto hace que sea necesario. Estoy hablando del ámbito que a mí me compete, pero en la calle, miren ustedes la cantidad de basureros que hay y la cantidad de basura que hay. ¿Por qué no nos acostumbramos a tirar en el lugar que corresponde? Y no nos vamos con el papel en el bolsillo o las mujeres en la cartera hasta el lugar que corresponde. Y porque es más fácil contaminar el medio ambiente, porque nos falta cultura. Así que chicos, tomemos conciencia de esto y ustedes, bueno, en algún momento les va a tocar seguramente ser propagadores de estas ideas. ¿Está? Muy bien, ¿alguna otra cosa? Bueno, si así no lo fuere, que Dios y la patria los acompañe. ¿Tá? Vamos a subir entonces los casos, por favor. Entonces yo ya los empiezo a leer y ahora les voy a avisar, ya voy a pedir aula para que nos encontremos el miércoles que viene a las 9 de la mañana para trabajar nuestros temas que nos faltan. ¿Tá? Cualquier cosa estamos comunicándonos, no hay ningún problema. Pero no dar clase por otro lado, salvo que ustedes por allí tengan bastante inconvenientes y quieran alguna clase especial, podemos hablar. Nos vemos hasta la próxima, si Dios quiere, con mucha fuerza, con mucha fuerza. Adiós. Adiós, doctora, hasta la próxima.